Bienvenidos a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, en esta versión número 30 del programa público Hablemos del Canal. A nombre del Canal de Panamá le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan hoy en este conversatorio, así como al público que nos acompañan aquí en la sala de lectura de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Estamos en el mes de junio y yo creo que es oportuno hacer una mención necesaria con relación al Canal de Panamá, que de alguna manera es la última expresión de la tecnología de transporte que se viene reflejando desde los caminos coloniales transísmicos, que es el tema de nuestra conversación de hoy día aquí en la biblioteca. El 26 de junio el Canal de Panamá y particularmente la ampliación cumplió 8 años de operación marcados por el desarrollo de severas restricciones de disponibilidad de agua por la sequía que atravesamos. No obstante, desde el 2016 han pasado más de 25.000 buques, incluyendo los más grandes portacontenedores de la industria marítima. El Canal de Panamá hoy conecta más de 180 rutas marítimas, enlaza 170 países y ha alcanzado más de 1.920 puertos alrededor de todo el mundo. Actualmente más del 90% de la flota mundial usa el canal y particularmente un rubro importante que es el gas natural desde los Estados Unidos hasta Asia. El Canal de Panamá es el antecedente inmediato de estas rutas coloniales transísmicas, objeto de la discusión o la conversación de hoy día. Hoy vamos a emprender un viaje a través del tiempo, siguiendo las huellas de los caminos coloniales transísmicos, rutas ancestrales que conectaron océanos y marcaron el inicio de una era del comercio global. En este programa Hablemos del Canal, Caminos Coloniales Transísmicos, no nos vamos a limitar a lo que conocemos como el Camino Real y el Camino de Cruces, sino a otra red de caminos que conectaban los dos océanos y que por falta de información, por desconocimiento y por investigación no son muy conocidos por el público en general. Vamos a explorar la fascinante historia de estos caminos, su impacto en el desarrollo del Istmo de Panamá y su legado en la construcción del Canal de Panamá. Hoy tenemos aquí en el conversatorio Hablemos del Canal de las rutas coloniales transísmicas al capitán Luis Alfonso Puleyo, quien tiene un largo trabajo y una larga vida como explorador, conservacionista y escritor, legado o impronta importante para preservar y entender esta red de caminos coloniales transísmicos en Panamá. En sus travesías por estas rutas ancestrales, él ha documentado y ha vivido vestigios del pasado, historias olvidadas, paisajes que hablan de una época de intensa actividad comercial y cultural. Bienvenido, capitán Puleyo, a este espacio de la biblioteca, su biblioteca también. Gracias, muy amable. Tenemos acá a Itzela Quiroz. Itzela Quiroz es la subdirectora de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, quien ha tenido la responsabilidad y ha tomado el liderazgo de promover la ruta colonial transísmica, articulando un grupo institucional interesante de la cual el Canal de Panamá también forma parte, para llevar ante la organización, ante la UNESCO, la inclusión o la posible inclusión de la ruta colonial transísmica como parte del patrimonio mundial. Le damos la bienvenida a Itzela Quiroz, que gentilmente también nos aceptó a participar en este conversatorio. Álvaro Brizuela, arqueólogo, conversábamos fuera de cámara hace un rato atrás y con el resto del equipo comenzamos a mirar el tema del camino de cruces, particularmente en el momento en que Panamá se dedicaba a la planificación y al uso y al mejor uso de las áreas, tierras e instalaciones que venían siendo revertidas a Panamá como parte de la ejecución de los tratados del Canal de Panamá. Con Álvaro vimos allá por la década de los 90 las primeras investigaciones desde la arqueología para estimar o precisar un poco el trazado de cruces que estaba en ese entonces y que sigue parte de los territorios del actual Parque Nacional Camino de Cruces. Bienvenido, Álvaro, y gracias por colaborarnos.
Capitán Puleyo, vamos a hablar un poquito sobre el trabajo suyo de explorador, de caminante, de soñador alrededor de estas rutas coloniales por Panamá. ¿Qué cosas interesantes usted ha encontrado o identificó desde el punto de vista de la naturaleza y de los legados culturales de estos caminos? Cuéntenos, ¿desde cuándo comienza usted a caminar por estos caminos? Bueno, verdaderamente es un privilegio estar aquí con ustedes para poderles platicar acerca de rutas coloniales perdidas en la montaña de las áreas canaleras y que en el decurso del tiempo hemos ido reencontrando bajo la siguiente fenomenología. Ejemplo, caminando por la vertiente sur del río Chagres, de repente nos percatamos de, hay un empedrado aquí, pero este no es el del Camino de Cruces. ¿Qué empedrado podrá ser este? Este empedrado, según la dirección de brújula, viene del este hacia el oeste. Entonces, allí se inicia este proceso de intriga, este proceso de investigación, este proceso por averiguar qué hace ese empedrado allí, que no es el Camino de Cruces del cual nosotros conocemos. En otra oportunidad, caminando por el río Pedro Miguel, ¡wow! Y esas piedras no las conozco. ¿Qué piedras son esas? Pero mira ese alineamiento, mira ese empedrado, maravilloso. Esto no está registrado, esto no está conocido, esto está fuera de la óptica del conocimiento porque no corresponde al Camino de Cruces. Con el tiempo nos percatamos de que el camino que va por la ribera sur del río Chagres es del camino que se hizo en 1569 por parte del virrey del Perú, quien ordenó hacer una vía de la venta de Chagres a la venta de Cruces. En el tiempo, ese camino se prolongó hasta la desembocadura del río Chagres y por allí entró Morgan para atacar y defenestrar a la ciudad. Capitán, entonces, además de lo que nosotros conocemos como Camino de Cruces y Camino Real, habían otros caminos y otros trillos que eran parte de este sistema de comunicación entre los océanos. Evidentemente que hay varias rutas que se las voy a enunciar a grosso modo. La primera fue la que construyó Pedrarias Dávila en 1519, pero esa ruta fue la Trocha Salvadora de Panamá hacia Nombre de Dios. Luego, por propias necesidades y exploraciones del río Chagres en 1527, se construye un segundo camino que es el de Cruces con dirección a Panamá la Vieja. Y la trascendencia de este camino estriba en el hecho de que el rey Carlos V se entusiasmó de tal manera por ese camino que enunció, bueno, ¿y por qué no construimos un canal para que navegue nuestra flota? Ello no fue posible porque en esa época no había la posibilidad de la tecnología, ni de los recursos, ni el dinero, y la iglesia pautó, el hombre no debe dividir lo que Dios unió. Entonces, así surgió el Camino de Cruces de 1527. Ya existían entonces, Panamá la Vieja, dos rutas, el Camino Real y el Camino de Cruces. El Camino Real era la ruta del trasiego de los metales preciosos, eran escoltados por el ejército español, y el Camino de Cruces era la ruta administrativa de abastecimiento que permitía la logística que venía de España, utilizaba esa ruta para sufragar las necesidades de la nueva ciudad y por ende los otros puertos y las otras ciudades hacia Sudamérica. Entonces esos dos caminos fueron pioneros verdaderamente, pero en el paso del tiempo, vuelvo y hago hincapié, los moradores de Venta de Chagres querían una ruta, una tercera ruta que comunicase con la Venta de Cruces, y esta ruta se hizo y por allí entró Morgan. El último camino formal que hicieron los españoles en Panamá fue el camino de Gorgona. Pero señor Puleyo, usted me confunde. ¿Qué Gorgona es esa? Gorgona es una playa. Usted sea serio, me está hablando de que
ciertamente que Gorgona es una playa, pero tiene su contenido histórico, y resulta ser que el conquistador del Perú, Francisco Pizarro, navegando por el Pacífico colombiano, llegaron a una isla, y al bajar Pizarro observa que hay muchas serpientes en el área y exclama: ¡oh! Aquí hay tantas serpientes como la medusa de los griegos, la gorgona, y le nombra a los naturales de allí, les puso el nombre de Gorgona. Claro, después de la destrucción de la ciudad, los españoles se sentían que las defensas primarias de Portobelo y de Chagres no fueron suficientes para frenar la acometida pirática de Morgan, y se ordena la construcción de 2 fuertes más, el fuerte Gatún y el fuerte de la Santísima Trinidad. Y los indios Gorgona fueron movidos de donde estaban para que se asentasen en el río Chagres. La misión de los indios Gorgona era servir de fuerza de vigilancia y de choque en caso de nuevas incursiones piráticas, y se funda en 1678 San Cayetano de la Gorgona. Y es muy probable que esos mismos naturales hicieron una trocha para eslabonarse con el nuevo camino de cruces. Cabe destacar que después de la impronta de Morgan, los caminos cambian de ejes, ya no van hacia la Panamá la Vieja, sino hacia el nuevo asentamiento en San Felipe Neri de 1673. Hay un tema interesante, capitán, que en un lente o una lectura mucho más amplia, tenemos que justamente la necesidad o la impronta de la construcción de estos caminos era para comunicar 2 océanos, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y en ese intento de establecer un control comercial y dentro del esquema colonial, entonces la ruta colonial y estos caminos tienen un papel muy importante en todo lo que fue el proceso de conquista y colonización en el continente americano. El lente se va abriendo mucho más amplio, y ya el impacto de estos caminos se va alejando, y vuelvo, insisto, con un lente mucho más grande de lo que es la transformación del espacio, e incluso comienzan a aparecer las toponimias estas que él se refiere: Gorgona, Chagres, Portobelo, Nombre de Dios, Panamá, la primera ciudad organizada en el Pacífico americano, y desde la cual sale toda la cometida, de la construcción de las ciudades en Hispanoamérica, y la verdad que comienza entonces a vislumbrarse los valores universales que esa comunicación entre los océanos comienza a revelarse a lo largo del tiempo, y eso nos da el paso para que Itzela Quirós nos cuente un poco desde el punto de vista técnico institucional y de lo que se está manejando como la propuesta de la ruta colonial transísmica, cuáles son los elementos de estas rutas que están siendo consideradas dentro de la propuesta de UNESCO como sitio de patrimonio mundial, y conocer desde el punto de vista técnico y profesional cuál es la importancia de estos caminos coloniales transísmicos. Claro, bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahora? Sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a esta iniciativa de Hablemos del Canal, porque creo que estos espacios de divulgación también son necesarios para que esto vaya un poco más allá de quedarse en una esfera que sí de los arqueólogos, técnica y tal, y esto queda grabado, ¿no? Así que puede ser replicado y pues que llegue a todas las personas interesadas, y pues todos debemos conocer el tema, ¿no? Yo le doy gracias al capitán Pulido por esta introducción histórica, porque ya así me ahorro esta parte, y yo quería comentar también que gracias a él hace por allá 15 años atrás, y también a otra persona que está acá en el público, al profesor Duarte, fueron las primeras personas que me acercaron a conocer los caminos y a visitarlos, ¿no? Las primeras veces que caminé cruces, que conocí la Palangana, fue con los exploradores, ¿no? ¿Eras estudiante o eras...? Sí, era estudiante. ¿De arquitectura o...? De arquitectura, de arquitectura. Y esto, bueno, desarrolló un interés que pues desencadenó después la investigación que me llevó a la tesis de maestría, y más adelante a
a los inicios de las investigaciones históricas para todo el tema de la ruta, ¿no? Yo creo que es importante resaltar que estas investigaciones no se están desarrollando desde esta administración. Todo lo que tiene que ver con la ruta colonial transísmica se viene trabajando hace más de 10 años, inclusive creo que hablábamos que inclusive hace más de 20 años se están documentando ya de una manera más científica, sistematizada, todo el tema de los caminos. Y dando un poco el antecedente, ustedes saben o deben conocer que nosotros tenemos 2 sitios de patrimonio mundial cultural ya pues históricamente mundialmente establecidos, que son las fortificaciones del Caribe panameño, que es el primero, que data de la década del 80, la declaratoria, y luego tenemos los sitios del casco antiguo de Panamá y Panamá Viejo, ¿no? Uno de 1997 y se le agrega en el 2003 Panamá Viejo, ¿no? Entonces ellos cuentan con sus propios criterios que fueron evaluados para poder ser introducidos en esta lista de patrimonio mundial, ¿no? O sea, nosotros tenemos las fortificaciones del Caribe, tenemos el sitio arqueológico de Panamá Viejo y la ciudad Casco Viejo, San Felipe, como sitios inscritos dentro de la lista de patrimonio mundial. Eso es lo que tenemos ahora como parte del patrimonio mundial reconocido por UNESCO. Así es. La nueva iniciativa de los caminos coloniales transísmicos se trata de añadir las rutas coloniales principales, Camino de Cruces y Camino Real, junto con estas otras 3 unidades, digamos, patrimoniales. Sí, exacto, con estas 2 que son 2 sitios dobles, ¿no? O sea, se incorporan los componentes nuevos, que serían 3 secciones que se han determinado y estudiado del Camino de Cruces. ¿Cuáles son? Son 3 secciones del trazado, ¿no? La parte fluvial sería la que corresponde a la parte 1, que pues está dentro del bosque protegido de San Lorenzo. Que es desde el Castillo San Lorenzo Real de Chagres hasta Venta de Cruces. Hasta la Venta de Cruces. Que es el sitio actual donde está Gamboa, el Gamboa Resort, ahí en las riberas del lado del río Chagres. Luego tenemos un segundo tramo, que es el que está dentro del Parque Nacional Soberanía, y luego tenemos otro pequeño tramo que es el que está dentro del Parque de Cruces, ¿no? Esto no significa, como bien lo ha indicado, que no, el capitán Puleyo, no es que no existan otros caminos, ¿no? Sino que nosotros hemos determinado que en cuanto al valor histórico, a la parte historiográfica, a las fuentes primarias, que es parte de la construcción de estos documentos para hacer las nominaciones, estos serían como los oficiales, vamos para llamarles de alguna manera, ¿no? Los que conocemos muy bien el trazado, que fue estudiado por los ingenieros militares en su momento, y cuál era esa mejor ruta para pues crear el paso a través del istmo, ¿no? El valor universal excepcional, ¿no? Nosotros debemos demostrar ante la UNESCO cuál es el valor más allá de que esto sea algo importante para una sola comunidad, para un grupo cultural o para el país, sino que esto es importante para toda la humanidad. ¿Por qué es importante esta ruta colonial transísmica, ¿no? Entonces, la ruta colonial al final es el paso más corto y más conveniente para conectar continentes, ¿no? Entonces nosotros estamos utilizando una ruta que para quedarnos en la época colonial se utilizó por más de 300 años, o sea, durante el siglo XVI, XVII y XVIII, pero luego se va transformando porque nosotros podríamos aumentar esta narrativa y no quedarnos en el tiempo colonial. Nosotros podemos continuar al ferrocarril transísmico en el siglo XIX y obviamente el canal de Canal Cruz. ¿No? Que ahí hay un tema interesante que todavía no hemos ido abordando y un poco era en el tiempo, y el desarrollo, la vocación, digamos, o la posición geográfica de Panamá en este istmo estrecho, como dijiste, es el espacio más corto y más conveniente para comunicar 2 océanos. Ahí se coloca primero la tecnología de los caminos empedrados en la época colonial. Son desarrollados posteriormente con la máquina a vapor, y que es un hito importante también, no solamente a nivel de ser el primer ferrocarril que une 2 océanos. Viene el transcontinental en los Estados Unidos y luego el transiberiano. Panamá tiene la excepcionalidad de ser el primer lugar donde hay un ferrocarril que comunica 2 océanos. Y luego la propuesta sigue desarrollándose en términos de tecnología y tenemos un canal de esclusa que además transforma el paisaje de una manera brutal,
con la conformación de los embalses y luego la ampliación del canal que la referimos al principio del inicio del conversatorio, que ahorita mismo transforma y conforma las rutas de comercio y los puertos alrededor del mundo. Volvamos al tema de la ruta y Álvaro, bueno, Camino de Cruces, Camino Real, Castillo de San Lorenzo, incluso Panamá Viejo y las fortificaciones del Caribe, particularmente los tramos estos del fluvial y el terrestre de Camino de Cruces, que estuvieron fuera del imaginario panameño por más de 90 años cuando se establece el límite de la zona del canal. La zona del canal se establece con el Tratado de 1904 y ya Panamá queda fuera todo el antecedente de las rutas coloniales, quedan fuera de la posibilidad de que los panameños pudiésemos entenderla o investigarlo. Luego, para la firma del tratado en el 77 y la ejecución, la zona del canal se levanta y nosotros tenemos la posibilidad de asomarnos a esos territorios casi después de 100 años donde no conocíamos ese antecedente de la ruta. Gravita además sobre esto de que en el 1911, por disposiciones del presidente Taft, se ordena el vaciamiento de todos los pueblos que estaban a lo largo de la ruta. Entonces no solamente se borra la gente, se borra la memoria, sino que se veda la posibilidad de reconstruir ese pasado. Entonces los caminos estos coloniales, hoy por hoy, ¿qué imagen tiene o cómo nosotros los podemos reconocer dentro de la trama urbana o dentro del territorio de la zona, desde la perspectiva tuya como investigador y arqueólogo? Háblanos. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo estoy muy contento, la verdad. Una pregunta interesante, difícil. Dijiste una cosa importante, que este pedazo de territorio estaba vedado. Excluido. ¿Quién? ¿Excluido para quién? Para los panameños. Ok, sí, porque la gente que ocupó ese espacio tenía también ciertos intereses y ciertas posibilidades de documentar, buscar y escudriñar en el pasado nuestro, ¿no? Pero sí, efectivamente para los panameños, y después de la reversión ha habido esta posibilidad de entonces desde Panamá empezar a ver en ese territorio qué es lo que está quedando y qué es lo que podemos averiguar de esta historia antigua nuestra, ¿no? El recurso patrimonial del Camino de Cruces en realidad es un elemento bastante etéreo en algunas partes, porque valga mencionar que no todo el trazo del Camino de Cruces está revestido con piedra, ¿sí? Lo que supone también un reto un poco difícil desde la perspectiva del trabajo del arqueólogo para definir por dónde pudo o por dónde pasó, ¿verdad? Porque, bueno, donde hay piedra es indiscutible, pero donde no la hay porque nunca la hubo, ojo, no porque alguien se las llevó, sino porque nunca hubo. Esa es la parte difícil y es el reto que supone para poder dimensionar y decir, ok, vamos a proteger este recurso que necesitamos proteger, hay que identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo dimensionamos? Bueno, es a través de las investigaciones que hemos venido haciendo, como tú lo dijiste muy bien, desde el año 1999 por allá, 2000, y de ahí en adelante sí ha habido varias campañas que no solamente he realizado yo, también otros colegas, Tomás Mendizábal, Adrián Mora y no recuerdo quién más por ahí, pero ha habido oportunidades de documentar el recurso, ¿no? Entonces, me repite la pregunta ¿cómo se liga con...? ¿Cómo nosotros podemos mirar, digamos, hoy por hoy dentro del lienzo territorial los vestigios de ese camino colonial? Y te hago la pregunta porque en algún momento estuvimos hablando, ahí lo que conocen, por ejemplo, la cuchilla de Caledonia, ahí a metros del machetazo, por ejemplo, o la antigua
Lija del Casino, que son bifurcaciones que parecen, bueno, parte del trazado urbano, pero... algo caprichoso. Parece algo caprichoso, pero... Tienen su razón de ser. Y que traía, o sea, cómo nosotros podemos reconocer. Evidentemente, estos caminos son rutas antiguas, ¿verdad? Coloniales, y algunas coloniales que se montan todavía en las prehispánicas, ¿no? Y las rutas prehispánicas que están ahí no las hemos siquiera tenido una aproximación. Sabemos, ¿no?, que en el espacio, en la época precolombina, el territorio nacional estuvo densamente ocupado, ¿verdad? Hay muchos sitios arqueológicos en el paisaje, ¿verdad? Pero nunca nos hemos sentado a meditar, ok, cómo llegaba la gente que vivía en el caño, cómo se movían para, no sé, para las islas, para Panamá Viejo, para otro punto, ¿no? Sí, pero volviendo aquí, estás en Plaza Las Américas, ahí frente a la Cuchilla de Caledonia. Ese camino que va hacia Cabo Verde. Es una ruta y rompe el esquema urbano, por decirlo de alguna forma, porque es el camino tradicional y ahí está, ¿no? ¿Qué camino tradicional era ese? El de la Cuchilla, Ajá. el que conectaba Panamá Viejo, la ciudad de Panamá, la nueva, con la ruta hacia Venta de Cruces. Y el tramo del camino que se va hacia Cabo Verde, hacia Curundú, esa dirección, ¿hacia dónde te llevaba? El de Curundú, donde estaba el puente. No, ahí en la Cuchilla, estamos en la Plaza de las Américas, estás aquí en la acera del Machetazo, está la Cuchilla. Okay. Si coges a la derecha y subes hacia la iglesia Don Bosco, vas hacia Panamá Viejo. Bueno, ese te iba en realidad hacia Nombre de Dios, para acá. Camino a las Sabanas. El otro, ¿no? Y el otro te llevaba el otro... hacia Cruces. Era Camino de Cruces, o sea que ese era el inicio, digamos, del Camino de Cruces. De la Panamá Nueva, ¿no? De la Panamá la Nueva, o sea que el Camino de Cruces nosotros lo pudiéramos relacionar con esa bifurcación que hoy conocemos como la Cuchilla de Caledonia. Y sigue extendiéndose hasta el Hospital Santa Fe. Ahí había un puente que colapsó con una crecida. Así es, y los restos están allá en Panamá Viejo. Los llevaron para... Y de ahí se adentra entonces hacia Clayton. Hacia Clayton, ¿no? Campo de Antenas, lo que antes era el Campo de Antenas, y el Camino de Cruces. Yo te hago la pregunta porque de repente muchos de los que nos están aquí escuchando, los que nos están viendo a futuro, pienso que es una idea sugerente de que estos caminos no son una cosa en un mapa, ni son una cosa en la mente de los arqueólogos, sino que tienen una interpretación actual y real dentro de la cosa cotidiana que nosotros habitamos. ¿Qué ibas a decir, Tenemos la Alfonso? Por ejemplo, el capitán Nicolás Rodríguez, quien fue comisionado para inspeccionar los caminos de Cruces y de la Gorgona, logró estructurar un plano maravilloso que nos ha servido a nosotros a nivel de brújula para orientarnos topográficamente. Igualmente, George Totem, el constructor del ferrocarril norteamericano en Panamá, también graficó las rutas coloniales y esos conocimientos han sido extremadamente valiosos y nos han permitido tener una idea de hacia dónde orientarnos. Y simple y llanamente el uso de la brújula, el uso del mapa, uno se orienta, la ruta va hacia el noroeste, por ejemplo, los caminos hispánicos utilizaban la ruta hacia el noroeste, entonces uno va buscando y haciendo cortes de machete transversales y eureka, donde uno encuentra una piedra y la esculca y encuentra otras piedras unidas. ¡Wow! Estoy en la ruta, en una ruta histórica. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros y a los compañeros aquí presentes el tener la certeza de que hemos reencontrado caminos coloniales hispánicos cuya hechura es románica, porque el Imperio Romano difundió la cultura griega. El Imperio Romano necesitaba de caminos empedrados para mover a sus ejércitos y esa tecnología pasó a Panamá y por eso tenemos el verdadero hallazgo de esas rutas maravillosas. Dice que todos los caminos llegan a Roma. ¿Qué quieres decir tú, Álvaro? Bueno, en realidad, pues sí, hemos documentado varios segmentos del Camino de Cruces y en varios de ellos hemos identificado no un solo estilo de construir, ¿no? Hay varios. Entonces, esto también nos puede dar un cierto
dato en cuanto al momento en que se pudo haber construido tal o cual segmento, siguiendo tal o cual tradición o estilo de construcción, ¿no? Sí, bueno, amarrado a lo que, continuando a lo que está comentando el arqueólogo, también hay documentación que habla sobre el mantenimiento de los caminos. Entonces, la documentación antigua de la época de la colonia decía, bueno, este tramo que va de tal lugar a tal lugar, que de repente son sitios que los nombres se han perdido, pero que nosotros podemos ubicar a través de la cartografía antigua, ¿no? Siempre con este tema de trabajar con la fuente primaria, ¿no? Podemos decir, bueno, esto se hizo un mantenimiento y hay un costo de dónde se tomaron las piedras, por qué se hizo, y claro, era un camino de varios kilómetros que necesitaba mantenimiento. Entonces se volvía a repavimentar en diferentes momentos y se siguió repavimentando hasta pues la época de la construcción del ferrocarril, porque se siguió utilizando. Maravilloso. Isel ha caminado los caminos transísmicos en plano, Álvaro los ha excavado, el capitán Puleyo los ha caminado y los ha visto y lo ha sentido. Y en el próximo bloque vamos a comentar qué posibilidades tiene o qué potencial tiene el reconocimiento de la ruta patrimonial transísmica en términos de desarrollar un turismo cultural local e internacional que nos permita a nosotros como panameños y al resto del mundo interpretar los valores asociados a la ruta patrimonial transísmica dentro de esta discusión. Vamos a un receso y seguimos en el siguiente bloque con otras preguntas a presentar ante los invitados de acá. Antes del receso habíamos conversado y anotaba y decía, bueno, Itzela Quiroz desde la especialidad de su arquitectura ha recorrido los caminos en los planos y en cartografía. Álvaro ha tomado sol y polvo y ha investigado los cortes transversales, los trazados de los caminos. El capitán Puleyo ha vivido y él es apasionado y ha sentido estos caminos. Volviendo al reconocimiento de la ruta patrimonial transísmica y frente a las posibilidades de articular desarrollo a través de actividades turísticas o de que nosotros como panameños pudiésemos apropiarnos de este legado cultural, ¿qué potencial tiene este reconocimiento por parte de UNESCO de la ruta patrimonial transísmica en términos de generar turismo, de oportunidad de conocer más de nuestras raíces históricas? Itzela. Sí, bueno, estaba hablando en la primera intervención del tema de los componentes, de cómo agregar el camino de cruce, y todas estas son cosas técnicas que nos piden sustentar, ¿no? Pero por otro lado, otra cosa que nosotros debemos establecer es cómo van a ser utilizados, cómo van a ser administrados, cómo son gestionados estos caminos, porque sabemos que si empieza un flujo de turismo hacia los sitios, ahora mismo las visitaciones son pocas, ¿no? Son grupos exclusivos que van acompañados por los guardaparques o por los exploradores y digamos que no son tantos anualmente, ¿no? Hablamos de 1.500 personas al año, o sea, en algunas secciones, en algunos de los tramos reconocidos dentro de los parques. Entonces, esto es algo que hay que prever porque con el uso intensivo, entonces vamos a tener también gastos de mantenimiento, sobre todo eso, ¿no? Todo el tema de los planes de gestión ya están dentro de un parque natural, entonces el parque natural los ha incluido como un recurso cultural que está adentro y que está por ser utilizado, ¿no? Esto me hace llevar a la siguiente reflexión. O sea, hay una trama institucional y hay un tema de gobernanza del patrimonio cultural. ¿Cómo plantea la ruta colonial transísmica resolver estos temas de gobernanza en el tema de la gestión patrimonial? Bueno, se han creado dos instrumentos básicamente en estos últimos años, digamos desde el 2019 hacia ahora, para poder administrarlo. Uno es un sistema de gestión, y en un sistema de gestión donde participan diferentes autoridades, incluidas la Autoridad del Canal de Panamá, porque participa como colaborador, al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? También participa el Ministerio de Cultura, pero hemos incluido también a los gobiernos locales, ¿no? Al municipio de Panamá, al municipio de Colón, al municipio de Portobelo también, pues porque están en áreas en las ciudades terminales y en parte de los caminos. Mi ambiente, por supuesto, que ya lo he mencionado,
Y bueno, se pretende incluir también a los grupos de interés, ¿no? A los grupos de exploradores, a los grupos civiles, pero esto es un gran sistema de gestión donde también están incluidos los patronatos, que son los que resguardan los sitios, ¿no? Patronato de Portobelo y San Lorenzo, Patronato de Panamá Viejo y la Oficina del Casco Antiguo, que trabaja en conjunto con Micultura para la administración. Entonces, eso como un sistema de gestión. Y la otra cosa es el plan de gestión. Se ha creado también un plan de gestión con iniciativas que van 5 años, 10 años, a 15 años, o sea, ya más a largo plazo, para saber entonces qué es lo que vamos a hacer con esa ruta fuera de lo que está ocurriendo también en las ciudades terminales, ¿no? Entonces aquí hay diferentes rubros, ¿no? Hay uno que tiene que ver sobre educación, para que nosotros pues tengamos estos espacios de divulgación, conferencias, materiales, etcétera. También hay una parte turística de cómo se va a utilizar esto, cómo se involucran también las comunidades que viven en las cercanías de los caminos, porque cerca del Camino Real hay comunidades. Dentro de cruces, pues a pesar de estar dentro de parques naturales, hay comunidades también cercanas que podrían también llevar un desarrollo. Tenemos comunidades de pueblos originarios que están en el área de Chagres. Entonces todas estas cosas están recogidas dentro del plan de gestión, pero los planes de gestión pues indican las actividades principales y nosotros debemos seguir desarrollando. Y una pregunta tal vez para los tres que estamos aquí, los tres invitados sobre el tema de la ruta colonial transísmica, ¿cómo miran a futuro los caminos coloniales transísmicos en términos de entendimiento, de apropiación, de explotación, de desarrollo? Esa es una pregunta. Lo otro, ¿qué faltaría o cuál sería, digamos, la ruta de las piezas faltantes para lograr esa visión a futuro que ustedes tienen o piensan sobre los caminos coloniales transísmicos? Bueno, permiso. En ese sentido, pienso que algo que es básico y fundamental es primero definir, identificar qué hay, qué queda, y eso que queda, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a proteger y hacer útil para el uso turístico o el uso que se le pretenda dar educativo y demás? Porque el recurso, en este caso de los caminos coloniales, tienen, digamos, dos grandes elementos en contra. Uno, la naturaleza, ¿sí? Que por estar en áreas protegidas, efectivamente asumimos que está protegido el recurso, pero no en el sentido de que es un área viva, están creciendo árboles y hay tramos empedrados que se han visto notablemente afectados por las raíces que remueven, etcétera, por un lado, y por otro, el desarrollo. Hay lugares donde está el trazo, pero hay que hacer un proyecto X que se quiere llevar a cabo en un lugar y entonces está la balanza. Si en ese tramo no hay empedrado, el desarrollador va a decir, bueno, es que aquí no hay nada. Pues sí, señor, pero el camino no siempre estuvo todo empedrado. ¿Es incompatible el desarrollo con la valoración patrimonial cultural? Depende de la actividad que se va a desarrollar. Hay unas que podrían llevarse de la mano bastante bien, pero hay otras que pueden ser completamente discordantes, dicho sea de paso, ¿no? Hace un rato hablaban de un segmento del camino en las tierras de Merca, Panamá, y que de alguna manera también junto dentro de la concepción del proyecto, la evidencia nos hace visible hoy. Y yo me quedé pensando, bueno, qué bonito sería de que en Merca, Panamá yo pudiese ver un pedazo del camino que conectaba los dos océanos. Sí, o sea, a ver, depende de qué tipo de proyecto, ¿no? Pero ya sabiendo por dónde pasa, que eso esté documentado. Y eso es una de las primeras cosas que se hace con los estudios de impacto ambiental, ¿no? Hacer la prospección arqueológica. Documentar. Claro, hacer la prospección arqueológica, porque nosotros no podemos encontrar hallazgos fortuitos que pues nos llevan a repensar la intervención. Y lo que debemos hacer es con ese recurso arqueológico cultural que hemos encontrado, que está protegido, porque no solamente es pues una ley específica que proteja los caminos, sino que los recursos a nivel patrimonial están protegidos ya inclusive por la ley de cultura, inclusive hasta por la Constitución, ¿no? Imaginemos futuro, ¿cómo se mira el futuro de los caminos coloniales transísmicos? Y digamos en buen panameño, ¿cómo se come esto? ¿Cómo nosotros podemos disfrutarlo? ¿Cuál es la imagen a futuro que lo vemos? Me gustaría que
habláramos sobre eso, de cómo lo veríamos nosotros a futuro, un poco para ayudar también a la audiencia y a entender por qué es importante y cómo nosotros podemos disfrutarlo y entenderlo. Es que a futuro evidentemente es la captación del poder psíquico de todos nosotros los panameños por nuestros recursos históricos. Eso es lo que nos da la dimensión, eso es lo que nos proyecta, y es importante que el mosaico caminero hispánico en Panamá sea debidamente registrado, porque la memoria histórica nuestra exige que se cumpla con ese cometido. Y creo que es prudente hacerles un recuento rápido de las rutas camineras. Está el Camino Real, Nombre de Dios, posteriormente Portobelo, el Camino de Cruces como una ruta multimodal, Nombre de Dios, Portobelo, San Lorenzo, Panamá, el Camino del Virrey del Perú, el Camino de Gorgona, el Camino del Chagres. Ese camino vino cuando posteriormente Panamá se independiza en 1821, se le pagan 100 pesos a un trabajador de Chagres para que haga un camino paralelo a las rutas coloniales que se le llamó el Camino del Chagres. También hay otras rarezas históricas ocultas en la selva de la zona del canal. Por ejemplo, los españoles explotaron una mina de oro y cuarzo del siglo XVI al siglo XVIII, y esa mina es nada menos que el Sendero El Charco. Por allí va ese eje. Entonces, tenemos también la Capilla de Cárdenas La Palangana, que es un ícono para nosotros. ¿Usted vería la posibilidad de que nosotros recorriéramos a pie todos estos caminos en una trama señalizada con una oferta de servicio y equipamiento mínimo que nos permitiera a los visitantes entenderlos, gozarlos y disfrutarlos y conservarlos? ¿En qué otros lugares, qué otros lugares pasa? Técnicamente sí es viable, ¿no? Es posible. De hecho, es una de las formas que permiten a los individuos, y en este caso a los ciudadanos, al panameño en general, apropiarse de ese patrimonio también, ¿no? Porque tú lo lees y sí, te dicen en los libros de historia que el Camino de Cruces y el Camino Real, y que por ahí pasaba esto y pasaba lo otro, o el oro que se llevaba en España, etc. Entonces, uno desde su trinchera, digamos, desde mi barrio, yo digo, bueno, en mi escuela, pues sí, qué bueno, se llevaban los españoles por ahí eso, y a nosotros, ¿qué? O sea, ¿no? Pero mientras no haya ese gancho de vinculación, ¿no? Ok, sí, estaba el camino ahí, pero también es parte de tu historia, por esto y por esto. No lo veas como lo otro solamente, o no lo veas como algo distante. Es parte de tu historia, al igual que todas las demás. ¿Tú ibas a decir algo, Isela? Sí, es que más allá de algo como lejano, histórico, de los libros y de los mapas históricos, o algo de historiador, arqueólogo, es algo que nosotros podemos disfrutar. Y entonces creo que los planes de gestión, ya uno puede visitar ciertos tramos dentro de las áreas protegidas, ¿no? Sí. Entonces es algo que está ahí como muy, muy a la mano. Es un paseo de un domingo en la ciudad, ¿no? Entonces creo que hay posibilidades. Y yo añadiría que también hay otra dimensión que también está invisible sobre el tema de la construcción patrimonial, y es que hoy nosotros estamos viendo el valor patrimonial de los caminos coloniales transísmicos. Estamos viendo las fortificaciones de Portobelo, el castillo de San Lorenzo, Panamá Viejo, las ruinas de Panamá Viejo, el sitio arqueológico y Casco Viejo. Entonces lo pregunté en otras instancias en algún momento, y digo, ¿y quién construyó esos caminos coloniales transísmicos y esas fortificaciones? Si nosotros vamos a entender la estructura, digamos, socioeconómica colonial, aquí las poblaciones indígenas fueron diezmadas por distintas razones en el proceso. Entonces, ¿quiénes construyeron esas fortificaciones y eso que nosotros reconocemos como patrimonio? Fueron la mano de obra esclavizada que vino de África. Entonces, está todavía por visibilizar y por apropiarnos también y reconocernos también nuestra afrodescendencia a través de el legado cultural que dejaron estos grupos esclavizados en el lienzo territorial. Y a eso le añadimos la otra
capa de información interesante y que en el último censo más de un tercio de la población del país se reconoce también como afrodescendiente. Entonces somos el tercer país en América Latina después de Brasil y Cuba que se reconoce con un alto porcentaje de componente afro en la parte cultural. Entonces yo creo que esto todavía, el reconocimiento de la ruta patrimonial todavía añadiría otros elementos interesantes en la construcción y interpretación de nuestra propia identidad. Entonces, yo estoy contestándome la misma pregunta que yo les hice a ustedes, cómo yo miraba y imaginaba el valor o la apropiación de la ruta colonial transísmica. Así es. Falta un último camino que logramos encontrar unos pocos años atrás, el camino de San José. ¡Wow! ¿Ese dónde queda? San ¿Dónde queda José. Ese camino es una especie de atajo o ruta que existió de Panamá, la Panamá de Pedrarias Dávila, para eslabonarse con el camino de cruces a la altura del poblado de Guayabal. Y ese camino está entrando a un costado del actual King College, el colegio King College. Ahí va el empedrado en dirección al Chino Panameño, cruza el Chino Panameño, se introduce en los terrenos del Parque Natural Metropolitano y llega al río Curundú, donde hubo un puente de piedra, donde está la barriada de las Mercedes, y ese camino continuaba hasta llegar a Panamá la Vieja. Evidentemente creemos que por allí pasó Pérez de Guzmán con sus tropas para establecerle una emboscada al pirata Morgan en 1671. Pero Morgan se entera y utiliza la ruta vieja del camino de cruces original con dirección a Panamá y lo ataca por el norte y no por el fuerte de la Natividad, donde habían un conjunto de cañones. Entonces estas rutas son medulares para lograr nuestra identidad caminera. Nosotros pudiéramos recrear la historia o el episodio de piratas y corsarios a través de estas rutas coloniales y hacer un viaje desde San Lorenzo Real de Chagre hasta Panamá la Vieja. Hasta el ataque de Morgan. Y traigo también anécdota, perdone, hace unos años atrás un grupo de arqueólogos submarinos sacan de la desembocadura del río Chagres una serie de cañones que luego se estudiaba y se determinaban que eran parte de la flota del Satisfaction, que era parte de la flota del pirata Morgan que tomó San Lorenzo Real del Chagre y que toma Ciudad de Panamá. Entonces, cuando uno está frente a un objeto material como un cañón que dice esto venía en el barco del pirata Morgan, lo ves y lo miras, la verdad que es un elemento poderoso para entender y valorar los valores, digamos, universales o excepcionales alrededor de la ruta. Las rutas coloniales tienen una profunda importancia histórica porque fueron los ejes camineros que le permitió al imperio conquistar nuestra Amerindia verdaderamente. Y esas rutas en el paso del tiempo se han acrecentado y nos han permitido ahora a nosotros los panameños para estudiarlas, para empoderarnos de ellas y para conservarlas, porque quien descuide su historia está condenado a repetir los fracasos. Entonces es medular, manifestar, conservar y proyectar las rutas históricas. Eso es Panamá. Sí, y bueno, aportando un poco a lo que conversábamos al inicio, era esto, ¿no? La ruta de los caminos era lo que conectaba los dos océanos porque era el paso más conveniente y más corto para llegar de un océano al otro, sí, pero para conectar desde Europa con la América del Sur, ¿no? Entonces, y en realidad eso era un punto fundamental en un gran eje de comunicaciones que venía desde Europa, pasaba por América y llegaba al sureste asiático. Entonces, es una cosa de importancia mundial, ¿no? No lo veamos nada más como algo concentrado en este pequeño territorio, sino que es un eje sumamente importante en algunos autores le dicen el inicio de esta globalización, ¿no? Un paso obligado por ahí. Sí. O sea, yo lo entiendo desde la perspectiva cultural, ¿no? Es esta modernidad, ¿no? Y el ancestro de la
Sí, del canal, de estas cuestiones multimodales de trasladarse, no solo a las mercancías, o sea, siempre históricamente pensamos, sí, pasaba mercancía, pero la mercancía, ¿qué era la mercancía? Era lo que usaba la gente, todo, de su vida cotidiana, ¿no? Pasaron costumbres, pasaron ideas, pasaron gentes, ¿no? Que no solo pasaron, se quedaron y han estado aquí y son parte de esa construcción del origen del nuevo Panamá, ¿no? Del Panamá cosmopolita que somos ahora, si tú quieres verlo así, ¿no? Al principio del conversatorio, la arquitecta Quiroz explicó una serie de esfuerzos a lo largo de ya casi una década, un poco más, sobre la recuperación y la construcción de un discurso que incluya este conjunto de monumentos, ruta, estructuras, pavimentos en la lista de Patrimonio Mundial. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿cuáles son los avances reales en cuanto a la inclusión de la ruta colonial transísmica en la lista de Patrimonio Mundial? ¿Cuáles son los criterios por los cuales se está incluyendo o está haciéndose el esfuerzo en eso? ¿Y cuáles son además los avances reales de investigación científica estructurada que se han hecho, ¿verdad?, en los últimos años y que construyen los argumentos dentro de los documentos que se someten a los organismos internacionales científicos y críticos sobre los valores patrimoniales de la ruta colonial transísmica? Como bien decía, ¿no? Ha sido una construcción que tiene más de 10 años donde han participado diferentes expertos. Yo puedo mencionar al arquitecto Eduardo Tejera Davis, que fue desde el 2012, 13, 14, de los que empezaron a esbozar cuáles iban a ser los criterios para poder reconocer cuál es este verdadero valor, ¿no? Entonces, es un análisis de todas las cosas que hemos estado conversando, pero que deben ser plasmadas a través de los criterios de UNESCO, que están bastante bien normados, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar bien seguros que todo está bien documentado y toda esta documentación científica que se ha estado haciendo, ¿no? Una de las cosas que se ha hecho que no se había logrado anteriormente o que quizás se había hecho pero parcialmente es el levantamiento topográfico de estos tramos del camino de cruces que van a ser reconocidos como componentes de esta nominación, ¿no? El componente fluvial no, pero los componentes terrestres que mencionaba, eso se ha logrado hacer. Todavía faltaría hacer ese mismo trabajo que todavía no se ha terminado por ser una ruta un poco más inhóspita con el Camino Real, por ejemplo, ¿no? Se han hecho investigaciones arqueológicas que tienen que ver con las diferentes evoluciones de uno de los puntos terminales de los caminos, que es el Castillo de San Lorenzo, ¿no? Todo el trabajo de arqueología que se hizo durante los trabajos de emergencia de conservación que se realizaron y otras excavaciones que se han hecho para descubrir dónde quedaba el poblado de Chagres, y los diferentes momentos de ocupación. Entonces todo esto se ha hecho a través de un equipo multidisciplinario, antropólogos, arqueólogos, historiadores, arquitectos, especialistas en conservación. Y bueno, todo esto aporta para poder definir de una mejor manera esos criterios que utiliza UNESCO para poder hacer declaratorias, ¿no? Entonces, son 6 criterios para hacer las declaratorias culturales. Uno, por ejemplo, es ser un producto del genio creativo humano. Entonces, un producto del genio creativo humano, pues son las pirámides en Tikal, por ejemplo, ¿no? Pero también son las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo. Entonces, no es que una es más importante que la otra, ¿no? Todas tienen ese valor excepcional, definido para cada caso, pero reflejado eso como un valor de genio creativo humano. En el caso de los caminos, lo que se ha logrado, pues, demostrar o comprobar y pues que las misiones y cómo han venido para poder asesorar a este organismo de UNESCO es que son ejemplos excepcionales, por ejemplo, de manejo del territorio, de transformaciones del paisaje, de la construcción de estas fortificaciones para la protección de esa ruta, el valor de esa intervención para lograr esta comunicación que afecta no solamente al territorio nacional, sino a todo un sistema de comunicaciones. Entonces, más que ser un camino que une poblaciones,
que también pueden ser declarados. Es todo un sistema de componentes bastante, digamos, complicado y pensado, y en esto está también el valor, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos presentado, se ha regresado con comentarios, y por eso les hablaba también del sistema de gestión y de un plan de gestión, ¿no? Porque sí, podemos definir estos elementos y definir un criterio, y luego ¿qué hacemos, no? ¿Cómo lo mantenemos? ¿Quién le da la gestión? ¿Quién hace la gestión? ¿Quién hace los planes para, no sé, autogestión también de los sitios? ¿Cómo participan las comunidades? ¿Cómo controlamos que no haya un crecimiento ahí inmobiliario que surge alrededor de los caminos a pesar de que sea un área protegida? O sea, todas estas cosas deben ser pensadas y sustentadas, y bueno, nosotros estamos... se ha entregado este documento que ha recibido algunas recomendaciones que tienen que ver también con esto, con cómo involucras a las comunidades en el turismo, cómo vas a hacer a largo plazo para controlarlo, porque pues vas a generar una ruta que va a tener reconocimiento internacional. Entonces nosotros hacemos comparaciones, ¿no? Hacemos comparaciones con el Camino de Santiago, con el Camino de Capañán en el Perú, con el Camino Real de Tierra Adentro en México, que son todas rutas patrimoniales que han sido también declaradas. Todas con motivos diferentes, con valores universales excepcionales, bajo otros criterios también, pero igual de importantes. Entonces, y algunas que son declaratorias internacionales, que no son solamente de un país, ¿no? Le recordamos que la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari del Canal de Panamá ofrece una serie de servicios como este que les estamos ofreciendo. Estamos abiertos y disponibles a la visita de todos los interesados en conocer un poco más y profundizar sobre la historia del canal y de la comunicación entre los océanos. Queremos agradecer profundamente a Luis Alfonso Puleyo, a Isela Quiroz y Álvaro Brizuela, y a ustedes que nos acompañaron aquí en este conversatorio sobre los caminos coloniales transísmicos, y le invitamos a quienes no estuvieron presentes aquí en esta sala hoy día, en el mes de junio, que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y bienvenidos a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari.